Continuamos con la edición estelar de Noticias Occidente. Nos acompaña en el estudio principal el senderista profesional y activista ambiental Giovanni Rodríguez, quien nos hablará sobre lo que fue este recorrido de frontera a frontera que se extendió durante varios días en nuestro país y que tenía un objetivo muy claro: era concientizar la importancia de preservar y utilizar adecuadamente el agua, el recurso hídrico, ese combustible vital para cada uno de los seres humanos. Don Giovanni, primero que todo, pues agradecerle este tiempo de compartir con nosotros y darle la bienvenida a Noticias Occidente. Gracias, un saludo para todos los amigos de Noticias Occidente, agradecido por todo el apoyo que nos dieron durante la caminata. Don Giovanni, bueno, lo que mucha gente se pregunta en las casas y que a lo largo del recorrido sé que le hicieron varias veces esta pregunta, para quienes aún no lo han escuchado: ¿qué motivó a Giovanni Rodríguez a caminar de frontera a frontera para llevar un mensaje tan importante como este? Sí, la motivación básicamente fue la crisis del agua por la que hemos atravesado los últimos años y llamar la atención sobre este factor. Pero además de esto, sabíamos que hay gente, hay comunidades haciendo proyectos interesantes en el ámbito ambiental y también queríamos mostrar esto, porque siempre es importante decir que hay esperanza, que hay oportunidades para mejorar las cosas. No solamente dar la voz de alerta, que es muy necesario y justo en el caso del agua, porque estamos pasando por una crisis importante y tenemos retos a futuro, pero también decirle a la gente, hay formas sencillas, hay formas fáciles de mejorar el uso del recurso hídrico, sin mucho dinero, simplemente cambiando la cultura, mejorando nuestra educación con respecto a ciertas prácticas, se puede hacer mucho y se puede ahorrar mucha agua. Usted daba algunos datos interesantes, inclusive en los mismos cortometrajes que se hacían antes de que iniciara el recorrido, algunas estadísticas que lo ponen a uno a pensar, a reflexionar sobre la manera en la que estamos utilizando el agua en nuestro país. Sí, hay datos de consumo interesantes en Costa Rica. Y yo siempre he dicho que en Costa Rica tratamos el agua como tratamos el petróleo en Venezuela, y es más valioso el agua que el petróleo. Pero para ponerles 3 ejemplos muy sencillos, por 5 minutos de ducha estamos gastando 80 litros de agua potable. Ya eso es un montón de agua, ¿verdad? Obviamente hay que bañarse porque es parte del aseo y de la salud de las personas, pero yo he hecho este ejercicio muchas veces cuando era profesor, con mis estudiantes, y uno escuchaba datos de 30, 40 minutos en la ducha, 25 minutos en la ducha, y uno ya dice, bueno, ¿qué tanto, verdad, duran, verdad? Es demasiada agua, y es agua que además se llena de jabón, y eso cuesta pues muchísimo más limpiarlo, ya fuera una planta de tratamiento o un ecosistema, ¿verdad? En un ecosistema todavía es más complicado la capacidad de asimilación. Y cuando abrimos o cerramos la llave, la gente igual tarda un montón lavándose los dientes con la llave abierta, ¿verdad? No importa cuánto dure lavándose los dientes, el tema es que cierre, el grifo abierto, corriendo el agua. Sí, la llave del agua. Los inodoros, por bajada de inodoro, los más antiguos andan en 18 o 23 litros. Cada descarga. Cada descarga. Y ahora hay inodoros que de bajo consumo, y si no tenés el dinero para cambiar el inodoro, es muy sencillo, agarras botellas de plástico de 2 litros, las llenas de agua y la metes. Entonces por volumen te disminuye 2 litros, ¿verdad? Sí, la cantidad de agua que acaba en el tanque va a ser mucho menor. El otro tema tiene que ver con el panorama con el que se encuentra, don Giovanni. Usted recorrió de frontera a frontera. Al inicio acaba usted de decir que había comunidades y hay comunidades con procesos muy interesantes. Quiero hacer la salvedad: por ejemplo, en Grecia tenemos un acueducto fenomenal como lo es el acueducto de San Roque, con una cantidad muy buena de reconocimientos a nivel nacional. Pero ¿con qué panorama se encuentra don Giovanni Rodríguez cuando camina de frontera a frontera en las diferentes comunidades? Hay retos interesantísimos de potabilidad del agua. Por ejemplo, en la frontera sur nos encontramos la escuela de La Celia, que fue donde oficialmente inauguramos la caminata. Es una escuela con bandera azul ecológica y sin embargo no tiene agua potable. Es súper irónico, ¿verdad? O por ejemplo la Asociación de Desarrollo, estamos hablando del cantón más pobre de Costa Rica, el cantón de Talamanca, y los vecinos se organizaron porque la municipalidad no tiene recursos para esto y pusieron canastas para depositar los desechos sólidos y que no lleguen al río Zigzaola, que finalmente son desechos que afectarían montones
los arrecifes del Caribe Sur, que tienen una importancia no solo a nivel del Caribe, sino a nivel internacional muy alta. Entonces uno ve esfuerzos individuales, grupales, a nivel de asociaciones de desarrollo y de escuelas, tratando de hacer las cosas bien por el recurso hídrico. Por ejemplo, Turrialba me llamó mucho la atención, que tienen un proyecto para hacer el cantón sostenible, y una de las cosas es eliminar las bolsas plásticas, pero al mismo tiempo dicen, bueno, igual vamos a ocupar bolsas, hagámoslas de tela. Entonces hicieron una cooperativa de costureras para producir las bolsas, ¿verdad? Entonces ahí vemos la tríada de la sostenibilidad, donde tenemos no solo la parte ambiental, sino la económica y la social. Y hay algo muy claro en esto: nosotros no podemos aspirar a tener un ambiente armonioso y cuidado si no equilibramos también las otras partes, que son la parte social y la parte económica. O sea, la gente con pobreza difícilmente va a cuidar el ambiente. Ve qué importante, usted habla de ese trinomio que se genera, por ejemplo, en lugares como Turrialba, de esa coordinación con cooperativas, por ejemplo, en este caso. Una de las instituciones más compenetradas con su recorrido fue Acueductos y Alcantarillados. ¿Hace falta en este país trabajar en algún tipo de legislación diferente, algún reglamento que pueda ayudar a la sostenibilidad del recurso? Ahí hay un tema importantísimo y es un tema que está en ciernes. Tenemos una ley de aguas de 1942. La gente en nuestro país no tiene una vocación proactiva a la hora de pagar los servicios públicos, y cuando uno ha visto comunidades que tienen que cargar el agua que no es potable, tienen que cargarla en la espalda para hervirla y dársela a sus hijos, creo que cuando no hemos hecho eso, no valoramos lo que vale abrir simplemente el tubo y poderle dar a tu hijo agua de ahí. Creo que la ley tiene que cambiar. Tiene que cambiar, o sea, hay una ley en la Asamblea Legislativa que ya tiene primer debate, se fue a consulta a la Sala Constitucional, ahora viene para segundo debate, y es una ley que hace falta, ¿verdad? Porque eso le daría las herramientas no solo a la AIA, también al SENARA, que tiene que ver con toda la parte de riego, porque cuando hablamos de agua a veces solo pensamos en consumo humano, pero consumo humano es la parte más pequeña del consumo de agua, la parte más grande está en agricultura. Y en eso también tenemos que hacer un esfuerzo importante, porque tenemos el 70% de toda el agua se va en agricultura. Y para ponerte un dato interesantísimo, en Guanacaste, para producir 1 hectárea de arroz ocupas 10 hectáreas de agua de 4 metros de altura. Hay una comparación muy interesante, Giovanni, que hace usted en su visita al Cantón de Grecia, que tiene que ver con una experiencia que usted vivió en Medio Oriente, si no me equivoco, en donde usted pudo observar cómo en esos lugares una cantidad de agua muy reducida es trabajada a lo largo de un proceso para volverla potable. Correcto. Y que en nuestro país sucede algo que pareciera ser lo contrario a lo que se hace en esos países. Sí, así es. Tuve la oportunidad hace muchos años de participar en un curso de formación en políticas de sostenibilidad del recurso hídrico, justamente en Israel, que es con Japón, quizás es las dos potencias mundiales en materia de reciclaje de agua, por decirlo de alguna forma, y ellos toman toda su agua residual, aguas negras y aguas residuales, y las convierten, las potabilizan, al punto de que es bebible para consumo humano. La utilizan para agricultura, ¿verdad? Porque siempre hay como una barrera cultural para utilizar agua, para tomarse agua, ¿verdad? Claro. Que esté pura, claro. Pero es interesantísimo lo que allá hacen, ¿verdad? Y el 100% del agua es renovada, por decirlo de alguna forma. Paralelamente tienen sistemas de desalinización de agua, que eso tiene un gran consumo de energía, valga decirlo, ¿verdad? Para mí es una de las últimas opciones de potabilización. Pero paralelamente o contrariamente, nosotros devolvemos a los ecosistemas prácticamente sin tratar el agua, ¿verdad? La consumimos, la usamos y ya se nos olvida. Algunas municipalidades han hecho esfuerzos importantes, el AIA ha hecho esfuerzos importantes en ese tema, pero tenemos un rezago de varios miles de millones de colones en plantas de tratamiento, y estamos devolviendo un porcentaje muy importante de las aguas en muy mal estado de los ecosistemas, y los ecosistemas
no saben qué hacer con esto, ¿verdad? Y va a durar muchos años, esto llega al mar, contamina y contamina nuestras cuencas y contamina el ciclo del agua, y en algún momento se nos va a acabar el agua limpia y el agua que desechamos no le dimos tiempo de que se recuperara y nos vamos a topar con un escenario muy triste. Tan vieja como está la ley de aguas en nuestro país, está también la formación educativa sobre el uso del agua en la mayoría de centros educativos, en donde hasta hace algún tiempo muchos estudiantes seguían creyendo que el agua es un recurso inagotable y la manera en la que tenemos acceso al recurso nos hace creer muchas veces eso. Ahora, don Giovanni, cuando se dan este tipo de iniciativas y este tipo de procesos, ¿cuál es el alcance a mediano y largo plazo que se puede conseguir con este tipo de actividades? Con Frontera a Frontera tenemos claro que tenemos que seguir. Obviamente ya no van a ser eventos de esta envergadura ni de este esfuerzo físico, pero sí justamente más bien ya entrando en temas muy específicos. Tenemos pensado varios proyectos para el próximo año que no vamos a mencionarlos aún hasta que en conjunto con el grupo lo definamos claramente, pero la idea es que Frontera a Frontera continúe. Esto es un esfuerzo muy grande que se hizo para que el tema no solo se posicionara, sino se posicionara de manera positiva, y vamos a trabajar justamente en procesos con comunidades en diferentes partes del país en el tema de agua, para que sigamos trabajando en la dirección correcta y empezar a ver impactos ya muy específicos. Ese posicionamiento, municipalidades, acueductos y alcantarillados, otras instituciones del Estado, las mismas asadas y por supuesto la empresa privada. En esta primera experiencia, ¿cuál fue la respuesta? Y imagino que la misma organización pensará en una respuesta aún mayor en próximas ediciones. Sí, siempre es difícil cuando haces un evento por primera vez conseguir todos los apoyos que querés, ¿verdad? Uno parte de un escenario ideal y tiene que trabajar en un escenario logrado, por decirlo de alguna forma. Pero la gente que nos apoyó, tanto instituciones como asadas, como empresas y organizaciones y gobiernos locales, creo yo, y estoy seguro de que es así, es gente que nos apoyó porque cree en el tema. O sea, apostó por una iniciativa nueva que tuvo un resultado excelente. O sea, yo me siento muy satisfecho, no solo por haber logrado hacer la caminata, que esa era la parte como la manifestación de esfuerzo físico, pero a nivel de la respuesta de las comunidades, a nivel de la respuesta de los medios de comunicación y de la gente en la calle, me siento súper satisfecho. Hay una imagen muy, muy linda, y creo que esa es la palabra, porque me llenó de mucha esperanza en un trayecto que ya estaba al final y era un trayecto duro. Fue entre Cañas y Liberia. Había un niño sentado en una cerca de piedra en Guanacaste. Tal vez el niño podía tener unos 5 años, y ya eran como las 4 de la tarde, iba caminando con el grupo y el niño nos sonrió, pero como con penilla, ¿verdad? Como que nos identificó, y pasamos como a los 5 metros y gritó "vive el agua", y se tiró de la cerca y salió corriendo hacia su casa. Pucha, es ahí cuando vos sentís en el corazón inyección de energía, una inyección de energía y esperanza, porque decís, bueno, valió la pena. Claro. Si este niño de 5 años es consciente y te reconoció al pasar, fue porque ustedes, los medios de comunicación, hicieron bien el trabajo y transmitieron bien la idea, y en esta parte ustedes son un eslabón vital en el proceso, ¿verdad? Porque uno puede recorrer el país 5 veces de lado a lado y de extremo a extremo, que si el mensaje no llega, no hay impacto. No tiene impacto. Don Giovanni, ya para culminar, es importante, me parece a mí, que usted en este caso, como un activista ambiental, como el principal impulsor de este proyecto, le haga ver a la población: en pleno 2016 ya hay conflicto por el agua, y no es fuera de nuestro país, ni siquiera fuera de nuestros cantones. Acá mismo en Grecia hay conflictos por el agua. Usted recorrió el país de lado a lado. Hay muchas comunidades en donde un vaso de agua se lo desean muchas personas. Así es, efectivamente. No pasamos por zonas, sí pasamos por zonas con estrés hídrico, por decirlo de alguna forma, pero como con conflictos latentes. Quizás por ser época lluviosa no lo sentimos mucho, ¿verdad? Pero yo sí creo que existen formas de solucionarlo. Ya se ha dado en otras partes del mundo.
existen mecanismos de conciliación, existen formas y tecnologías que nos permiten una mayor eficiencia y un reparto justo y equitativo del recurso hídrico, ¿verdad? Y yo creo que eso es a lo que tenemos que apostar. Estamos en una zona muy rica, y eso tenemos que aprovecharlo. ¿Y cómo aprovecharlo? Con tecnología, con buenas prácticas, con educación. Yo siempre evoco el caso de Israel porque es un caso que conocí en campo, y es un país que tiene 10 veces menos agua que nosotros. Y si en Israel se logró, Se puede lograr acá. acá. ¿Tendremos frontera a frontera en algún otro momento? Claro, por supuesto, sí. Bien, queda planteada entonces la posibilidad de volver a contar con ese recorrido. Así es. Don Giovanni, como siempre, muchísimas gracias por su visita a Noticias Occidente, y pues esperamos tenerlo acá en nuevas ocasiones. Muchas gracias. Bien, vamos a realizar una pausa comercial y ya regresamos con más información en Noticias Occidente.